perdón, la lección número 2 trata sobre la comunión con otros creyentes y la importancia de los grupos pequeños. La palabra comunión, habíamos mencionado anteriormente de que tiene que ver con la palabra en griego, koinonía. Koinos es como, bueno, y de hecho la palabra en español se asemeja bastante a lo que es la palabra en griego, que koinos viene siendo como común, y onía viene siendo como unión. Así como en la palabra en español vemos que dice comunión, común y unión. Entonces tiene que ver con esa forma como de un grupo de personas que comparten elementos comunes entre ellos, llámese la fe, la espiritualidad, por ejemplo, que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra norma de fe y conducta, la única. Por ejemplo, que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios, en la segunda persona de la Trinidad, que Él vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, que Él murió por nuestros pecados, una muerte sustitutiva por nosotros, para nuestra salvación, para el perdón de los pecados, murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, y que en Pentecostés vino el Espíritu Santo a morar en el creyente, y desde ese tiempo hasta en estos tiempos, sabemos que el Espíritu Santo se mueve, tal vez no de forma que nosotros podamos verlo, porque es como el viento que no lo vemos, pero sin embargo sabemos que está actuando y hace conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros ya tenemos al Señor, ya tenemos a Dios en nosotros, ya nosotros somos una nueva criatura, que obviamente estamos en una santificación progresiva, que poco a poco vamos acercándonos al modelo de varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Entonces, todos esos puntos en comunes que tenemos todos los cristianos tiene que ver con la comunión, y la unión obviamente tiene que ver con el acercamiento que tenemos, por ejemplo, en la iglesia, unos con otros. Aunque a veces en la iglesia, en la asamblea, habíamos dicho que iglesia viene de la palabra en griego eclesia, que tiene que ver con asamblea. Eh, es un grupo de personas que a veces puede ser muy numeroso. De hecho, en el libro de los Hechos, en el primer discurso de Pedro en ese contexto, se unieron una gran cantidad de cristianos, si no mal recuerdo eran como 3,000. Y, o sea, eso era una asamblea bastante grande, imagínense, 3,000 personas. Entonces, en el contexto del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver en clases anteriores de que existe también la figura de la iglesia local, que es un grupo de personas en un área geográfica específica, en donde están firmes, unánimes en la fe también, aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios, eh, para que eh, podamos ser, eh, o sea, edificados para poder cumplir con la obra que Dios quiere, que podamos hacer la gran comisión, para que podamos estar unos a otros, compartiendo, en fin, esa es la figura de la iglesia y la iglesia local. Entonces, en ese contexto, pues debemos de tener comunión unos con otros. Entonces, la comunión con otros creyentes es sumamente importante. La iglesia de Cristo debe caracterizarse por la perfecta comunión entre los hermanos. Entonces, esa palabra de comunión que hemos estado hablando tiene que ser algo característico en nosotros, y sé que es difícil, así como, no sé, como cualquier otra virtud. O sea, uno lo va formando, no es de que uno sea perfecto. De hecho, no hay iglesia que sea perfecta. En el momento que uno pone el pie en la iglesia perfecta, se vuelve imperfecta porque somos pecadores, somos imperfectos. Entonces, eh, la iglesia perfecta, humanamente hablando, no existe, pero sin embargo, Cristo murió y dio su vida por la iglesia, todo su cuerpo, y por Cristo es que somos santos, y la iglesia hace conforme al mover del Espíritu. O sea que todo recae en Dios al final. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo por la fe en Cristo Jesús.
Entonces tengamos la confianza de que estamos haciendo conforme a lo que a Él le agrada, siempre y cuando estamos firmes también en la fe y que estamos eh, tratando de llevar una comunión entre los hermanos. Ahora, ¿para qué nosotros vamos a caracterizarnos como que estamos en comunión? O por qué debemos de estar en comunión? Para interactuar juntos en armonía. Eso puede ser una razón que podamos nosotros como cristianos, acuérdense que el ser humano es un ser social, no podemos aislarnos, no podemos ser individualistas toda la vida, irnos a una montaña y estar solitos ahí, o sea, quieras o no, necesitamos de unos con otros, necesitamos hablar, necesitamos compartir nuestras inquietudes, necesitamos crecer espiritualmente. Hay un montón de cosas que no lo podemos hacer nosotros mismos. Y si bien, pues Dios es más que suficiente para que nosotros podamos tener la salvación y la vida eterna y una vida que, que sea agradable ante los ojos de Dios, también es parte de la vida y también es parte de lo que el Señor quiere, que es que podamos estar unidos, estar juntos en comunión. Entonces necesitamos interactuar juntos en armonía. También debemos de tener una misma mente y un mismo espíritu. O sea, tener claro en qué consiste ser un cristiano, tener claro, y eso es importante también la declaración de fe, porque en la declaración de fe de la iglesia, ahí se mira en detalle qué es lo que nuestra iglesia local, por ejemplo, cree. Entonces, para que no nos salgamos, es importante tener una línea base, así como también la Biblia. Y la iglesia, pues, el punto principal de lo que nosotros vamos al culto es la predicación de la palabra, porque de esa forma nosotros nos estamos nutriendo y obviamente también es necesario que nosotros podamos estudiarla por aparte, así como en este programa de avance. Entonces, todo esto nos ayuda a poder tener una misma mente y un mismo espíritu, porque mediante la palabra nosotros somos alimentados en nuestro espíritu. También para reflejar el fruto de una estrecha relación con el Señor. Obviamente, esas obras que nosotros hacemos, esa caracterización en nosotros, esos frutos del Espíritu, son reflejados por medio del Espíritu. Pero también nosotros ponemos en nuestra responsabilidad de querer ser conforme a su voluntad. Entonces, debemos reflejar esos frutos. Eh, y en la iglesia es un buen lugar donde lo podemos hacer porque estamos juntos con los hermanos. Entonces, obviamente también lo tenemos que hacer en cualquier parte, ¿verdad? En el trabajo, con los amigos, tal vez que no son cristianos. O sea, en todo tenemos que reflejar esos frutos, pero en la casa de Dios, entre los hermanos, debe ser algo que sea más, o sea, más visible en ese caso. Entonces vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 16, conforme a este tema. Efesios 4, 16. De quien todo el cuerpo bien concentrado, perdón, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acuérdense que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza es nuestro Señor Jesús. Nosotros somos como el templo, nosotros somos como piedras labradas que somos parte del templo. Eh, el templo era una figura bien importante y era un tipo y sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Uh, y no, ahora el templo ya no es hecho con manos humanas, sino que nosotros somos parte de ese templo, somos parte de ese cuerpo, de esa iglesia de nuestro Señor Jesús. Entonces, cada uno de nosotros tenemos funciones diferentes, pensamos diferentes, eh, tenemos habilidades y destrezas diferentes, eh, en fin, pero nos une algo y ese es el Espíritu de Dios
y nuestra fe en Jesús. Y con eso, pues, ahí menciona bien concertado, o sea, que bien administrado todos esos dones, o sea, porque no voy a poner, digamos, a alguien que tenga el don de presidir, por ejemplo, que sea un líder nato, ¿verdad? No lo voy a poner, digamos, que en la alabanza, por ejemplo. Aunque puede ser, ¿verdad? Que si él tiene las habilidades de poder cantar o algo así, lo puede hacer, pero a lo que voy es de que cada una de esas funciones que tenemos, esos dones espirituales, tienen que estar bien organizados, administrados, de tal manera que toda la iglesia sea edificada. Entonces, no podemos saturar tampoco una sola persona a hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene sus propios dones y debemos estar nosotros conscientes de que debemos de ponerlo al servicio de la iglesia también, según lo que dice el texto, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahí vemos la ayuda mutua unos con otros, que todos somos diferentes, pero igual, o sea, podemos nosotros compartir con otros, podemos guardar tiempos de armonía estando juntos, tenemos una misma fe, nos edificamos y nos exhortamos. Exhortar a veces es una palabra como que es un regaño, ¿verdad? Pero muchas veces exhortar tiene que ver con motivar, con animar, no tanto como con regaño. Entonces nosotros podemos motivar o animar a los hermanos para superar algún tipo de pecado o algo así, ¿verdad? Menciona el texto, según la actividad propia de cada miembro. Ahí vemos esa particularidad de cada uno de nosotros que tenemos en la iglesia, con nuestras funciones, con nuestros dones y talentos. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es el vínculo perfecto, es lo que nos hace a nosotros ser cristianos. Si nosotros amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amáramos al prójimo como nosotros mismos, ahí estamos cumpliendo toda la ley y los profetas. Ahí está todo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros debemos apuntar hacia el amor. Y ahí, en estar juntos, en estar nosotros en comunión, nos estamos edificando en amor. Razones para la comunión. Según el material, aquí tenemos varias razones basado en Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47, porque muestra 4 razones poderosas para la comunión entre creyentes. Primero, está la palabra como tal, comunión. Y bueno, y dicho sea de paso, la palabra comunión no tiene que ser vista así como un comunismo, ¿verdad? Así como que nosotros tenemos que vender todas las cosas y ponerlo a la iglesia y que cada uno, así como la iglesia primitiva empezó, ¿verdad? Que todos lo tenían en común. Sí, hasta cierto punto tiene que ver, pero más que todo, la palabra comunión tiene que ver con esos puntos comunes que tenemos entre nosotros, que en este caso es nuestra fe, esas doctrinas principales, fundamentales de nuestra fe. Por ejemplo, la Trinidad, por ejemplo, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, y todos esos temas que son fundamentales para la vida cristiana. Y sí, no podemos negar tampoco que tiene que ver con el estar juntos, el compartir, digamos, cuando estamos no sé, en un grupo pequeño, hay como más cercanía con los hermanos, se puede compartir sobre alguna dificultad o algún temor que se tiene, y hay un ambiente de armonía, hay un ambiente de fraternalidad, de hermandad. Entonces, a eso se refiere la palabra comunión. Vemos entonces en el verso 44 de Hechos 42. Permítanme, lo voy a poner. Hechos 42, 47. Quizá lo vamos a leer todo primero. Quiero ver, me equivoqué. Hechos 2, 42, 47. Y bueno, acordémonos que Hechos habla sobre la iglesia primitiva, los hechos de los apóstoles. Acuérdense que el fundamento de la iglesia, la piedra angular es Cristo, ¿verdad? Pero el fundamento es de los apóstoles y los profetas, los que pusieron ese fundamento.
con base a las enseñanzas de Jesús y a las revelaciones dadas por el Espíritu. Entonces, teniendo claro eso, pues vemos en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esos principios, ese conjunto de ideas que eran inspiradas, que son revelaciones del Espíritu Santo, fueron dadas a los profetas, perdón, a los apóstoles de Jesús. Entonces, ellos son ese fundamento. Entonces, perseveraba la iglesia, los que estaban en ese tiempo en comunión, en la doctrina de esos apóstoles, en la comunión, menciona ahí, unos con otros. Ahí vemos la palabra comunión. En el partimiento del pan, ahí se hace una relación, no lo dice literalmente, pero se asocia con la Santa Cena, con la Cena del Señor, y en las oraciones, orando unos por otros. Entonces, ahí podemos ver de que sí, la iglesia primitiva, pues, tenía ese celo por querer estar juntos, estar unidos, aprender de la palabra de forma unidos, el convivir unos con otros, comiendo, en este caso el partimiento del pan, la Santa Cena, y en las oraciones, orar unos por otros. En el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esas maravillas y señales eran lo que confirmaba y le daba la autoridad al apóstol de ser apóstol. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, como las mencioné. O sea, en ese tiempo la iglesia primitiva, pues, eh, iniciaron de esa manera. O sea, todo lo tenían en común, vivían en un tipo de comunismo, pero no según lo que enseña la filosofía esa del comunismo moderno, ¿verdad? Sino que había un compartir eh, cristiano, cristiano en comunión, en armonía. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, o sea que si iban al templo, seguían yendo al templo, aunque el templo todavía no había sido destruido, ¿verdad? Todavía no era el tiempo, eso fue en el año 70. Eh, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y este es un buen detalle que ahí tiene que ver con los grupos pequeños, porque ellos se reunían en la gran asamblea, todos los hermanos, pero aquí vemos una figura de un grupo pequeño, porque si estaban partiendo el pan en las casas, estamos hablando de varias casas. Entonces, en esas casas también habían ese tipo de comunión y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otro detalle que podemos ver ahí es que el Señor es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces, en este versículo número 44, que ya leímos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Como humanos nos necesitamos el uno al otro porque somos seres sociales, lo que mencionábamos anteriormente, con sentimientos, inquietudes, y no podemos marginarnos y creer que en este estado podemos encontrar satisfacción. Definitivamente nos necesitamos, no podemos aislarnos de los demás y es, es bueno que podamos nosotros tener esa confianza de poder acercarnos a los hermanos y poder compartir nuestras inquietudes. Bueno, continuando con la razón anterior de la comunión, Dios nos hizo seres sociables y por lo tanto necesitamos el calor de los demás, el compañerismo, convivir en amistad y derribar los muros. En este acercamiento fluirá el amor que motivará para vivir en comunidad. Eh, sí, es algo un poco difícil, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros solo vamos a la iglesia, tal vez con la familia, y no sé, o sea, no hay tanta comunión así como bueno, y eso se mira en las iglesias grandes también, ¿verdad? De que a veces ahí es peor porque ahí nadie se conoce y uno solo llega, se siente. Entonces, por eso es importante que podamos nosotros integrarnos a grupos pequeños, porque ahí podemos nosotros tener más tiempo de comunión entre los hermanos y poder estar atentos
unos con otros, y al mismo tiempo el líder canaliza cualquier tipo de necesidad o algo que sea importante de algún hermano hacia los pastores. Entonces es una herramienta muy importante para las iglesias. Vamos a leer este otro texto bíblico que puede apoyar a esta idea, Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 10. 9 al 10. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En este texto nos menciona el apóstol Pablo que debemos nosotros amar a nuestros hermanos de una forma real, de una forma que sea genuina. Tenemos que amarnos unos a otros con amor fraternal, como hermanos que somos, y prefiriéndonos unos a otros. O sea, si en algo nosotros podemos darle prioridad a un hermano de un cristiano, o sea, tenemos que hacerlo. Entonces, eso tiene que ver también con la parte de la comunión. Otra de las razones para la comunión es la ayuda. Eso lo podemos ver en nuestro texto base de Hechos, capítulo 2, los versículos 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces debemos conocernos los unos a otros lo suficiente como para poder establecer cierto nivel de confianza antes de ayudar, cuidar, dar, entre otras cosas. Ajá, y si estamos en una iglesia grande, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las necesidades de otra persona? ¿Cómo va a haber la confianza para que esa persona pueda decir, miren, necesito algún tipo de ayuda, ¿verdad? Si la iglesia es y cuida a la congregación, ¿cómo lo va a hacer si es difícil que las personas se abran ante extraños? Es necesario entonces la figura del grupo pequeño para que así las personas puedan tener más cercanía con un grupo de hermanos y poder tener esa confianza necesaria para poder dar ayuda y recibirla, o canalizarlo con los líderes de la iglesia, así para poder mejorar o, o dar una mejor ayuda y cuidar al fin al hermano. Entonces existirá una mejor comprensión de las necesidades de los demás y una mejor disposición para ayudar. Y otro texto adicional para agregar es Romanos capítulo 12, versículos del 13 al 15. Del 13 al 15. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahí vemos que nosotros debemos de tener ese cuidado los unos con los otros. En este caso, la iglesia primitiva, los santos, que se refiere a todos, todos nosotros somos santos en Cristo Jesús. Entonces, nosotros podemos tener necesidades en algún momento y tenemos que tener esa confianza de poder compartirlo con otros y poder recibir ayuda también. Ahí se menciona la hospitalidad. Esa hospitalidad tiene que ver con poder recibir a los hermanos de una buena forma, siendo agradable, amable y bendiciendo. Ahí también se menciona, bueno, esta parte, gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nosotros tenemos que ser empáticos con los hermanos. Si alguien se encuentra mal, o sea, obviamente no podemos eh, reírnos y no sé, o sea, estar en una actitud así, sino que debemos de acompañarlo y, y tratar de aconsejarlo, está bien y todo, ¿verdad? Pero a veces se necesita tener a alguien al lado, o sea, para poder eh, estar en esos tiempos difíciles. Así como cuando alguien está feliz, gozoso, ahí pues es un poco más fácil, ¿verdad? O sea, gozarse con esa persona, pero igual tenemos que acercarnos a los hermanos y tener ese tipo de acercamiento, ese tipo de actitud. Otra de las razones para la comunión es la consolidación. Entonces, para el crecimiento espiritual,
es necesario que los hermanos tengan esa cercanía con otros para que puedan estar consolidados en, en la iglesia y en el crecimiento espiritual. Ya que se crea un ambiente de amistad y comunión propicio para poder exhortar, animar, amar, estimular y corregir. En un grupo pequeño se da esa situación en donde obviamente todos estamos en diferentes grados de espiritualidad, se podría decir, en la gracia. Permítanme. Perdón. Entonces les decía que con la convicción de que en esa comunidad Cristo habita en sus corazones. Entonces es necesario esos grupos pequeños para que los hermanos más maduros en la fe puedan contribuir a la edificación de los nuevos hermanos en Cristo o de las personas, de los hermanos que tal vez no tengan un conocimiento tan extensivo de la palabra. Entonces, ahí hay un acompañamiento unos con otros para la debida edificación y consolidar al hermano, de que pueda permanecer en la fe, porque al final nosotros no sabemos quién es salvo y quién no, ahí solo Dios lo sabe, y podemos estar seguros de nuestra salvación, pero no de la de los demás. Entonces nuestro deber es ir y predicar, a ser discípulos para que den frutos. Entonces debemos procurar que esos hermanos se consoliden en su fe y que puedan dar los frutos que Dios espera. Entonces los miembros se edifican con el estudio de la palabra. Esa es nuestra base, la Biblia. Entonces nosotros no vamos a enseñar algo que esté fuera de la Biblia. Esa es nuestra línea base. Eh, no hay nada que en este mundo que sea relativo con respecto a lo bueno y lo malo. Nosotros en la palabra, nosotros encontramos lo que es bueno, lo que Dios espera de nosotros, lo que nosotros debemos de saber de este mundo. Entonces, el estudio de la palabra es sumamente indispensable para el crecimiento espiritual y para edificarse unos con otros. Además de la oración. La oración es una herramienta sumamente importante, es una forma de comunicarnos con nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, y poder compartir también con Él nuestras inquietudes, nuestras dolencias, nuestras peticiones, alabarlo, adorarlo también, darle la gloria y la honra que merece, y pues tener ese tipo de relación vertical con nuestro Señor. Es sumamente importante y eso lo podemos hacer también en grupos pequeños entre hermanos. La alabanza también, la alabanza a Dios para darle toda la gloria y la honra a Él. Lo podemos hacer también de forma individual, sí, ¿verdad? Pero es mejor cuando estamos con otros hermanos porque podemos estar en esa comunión y estar, o sea, estar enfocados nosotros para darle esa alabanza a nuestro Señor, viviendo en un ambiente espiritual de amor, gozo y paz. Entonces, esto también tiene que ver con la santificación progresiva, que la santificación no es más que separarse cada vez más del pecado y asemejarse más a Cristo, que es nuestra meta. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces nosotros tenemos que contribuir, si bien es obra del Espíritu Santo el que nosotros podamos ser santificados poco a poco para llegar a ser el modelo de Cristo, ¿verdad? Pero también entre nosotros contribuimos unos con otros para que podamos estar en amor, que es el vínculo perfecto, es nuestra meta, el amarnos unos a otros, el amar a Dios y a las buenas obras, porque quieras o no, es parte de los frutos que tenemos que dar como cristianos. No es que las obras nos salven en sí, sino que las obras son
efecto, es una consecuencia de que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos salvos. Entonces, por eso que debemos procurar eh, que entre todos los hermanos podamos también hacer buenas obras. Debemos estimular eso. Y la iglesia lo hace, tiene sus programas para eso. Razones para la comunión, otro es el crecimiento. En el versículo 47 de Hechos, capítulo 2, lo podemos ver. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese crecimiento tiene que ver, no es como el punto anterior que decía, ¿cómo que decía? De consolidación, sino que tiene que ver de un crecimiento realmente en número del grupo. Entonces, los miembros, empezando por el líder, menciona ahí, se comprometen semana a semana a llevar al menos una persona al grupo pequeño para que escuche las buenas nuevas de Jesucristo. O sea, eso es un mundo ideal, ¿verdad? La verdad que a veces es difícil aumentar en número un grupo pequeño por el hecho de que eh, o sea, es una persona que necesita estar motivado, o sea, tener ese llamar del espíritu para poder uh, formar parte de un grupo pequeño y poder ese grupo pequeño poder crecer y poder edificarse uno con otros y hacer la comunión como tal. Entonces, sí, es un compromiso que todos deberíamos hacer. Yo la verdad en este punto de los grupos pequeños sí estoy un poco mal porque no estoy actualmente en un grupo pequeño. Estaba hace un tiempo, pero ya no me dio el horario porque tenía unas clases, pero sí, esta clase me ha como exhortado, animado y motivado para poder buscar un grupo pequeño, porque es importante que nosotros podamos tener esa comunión los unos con los otros. Entonces, también les exhorto, animo y motivo a ustedes también de que si hay alguien que no está en un grupo pequeño, lo pueda hacer. El Espíritu Santo estará ahí en un campo fértil. Hola. Solo una cosa, hermano, que digamos, uno siempre debe tener un discípulo, siempre, y llevarlo a la iglesia y agarrar otro. O sea, así como un chero, pues decir, hey, mira, te invito a un café y a una dona, etcétera, después de la iglesia, etcétera. Entonces, así es que uno siempre tiene que tener, ya sea un primo, un compañero de trabajo, siempre debe uno tener un discípulo, y después que ya crezca, ya se lleva a la iglesia, se añade y ahí se sigue con otro, pero siempre uno debe tener, y es importante, digamos, yo me acuerdo que el hermano López antes de llegar a Amigos, nos escribía, hermano, aquí lo estoy esperando, vénganse, aquí hay desayuno, aquí hay café, y cabal, ahí nos estaba esperando. En la noche escribía también, hermano, ahí lo espero. Entonces es importante, digamos, mostrar que uno tiene interés en que la persona sepa de Dios. Sí, Y así excelente. hasta se puede hacer un grupo pequeño. Sí, excelente, hermano. Definitivamente realmente es tarea de todos, no solamente del líder, pero sí es importante eso, o sea, tener ese sentir del espíritu de poder invitar a más personas y integrarlos a un grupo pequeño, a la iglesia también, ¿verdad? Para que pueda ser edificado y el Espíritu Santo vaya moldeando el corazón de la persona para poder ser parte eh, parte funcional del cuerpo de Cristo. Y el grupo pequeño definitivamente ayuda en este tipo de comunión unos con otros. Y sí, o sea, eso es lo ideal, ¿verdad? Que estemos llevando personas cada vez más a la iglesia. Ajá. Entonces, es algo importante el crecimiento, aún en aquellos corazones más duros para que acepten a Jesucristo como su Salvador. O sea que inclusive podríamos nosotros hablar de llevar a personas, como mencionaba el hermano, tal vez familiares o amigos o personas del trabajo que tal vez no conocen de Jesús o que tienen un pensamiento extraño, porque hay gente que tiene pensamientos extraños, así como que
todos los caminos llevan a Dios, por ejemplo. Eso es lo más satánico que puede existir, porque solo hay un camino hacia la vida, ¿verdad? Que es Jesús. O sea, depende de cuál es el criterio de una persona que tenga, o sea, depende del criterio de quién es Jesús para una persona, eso determina si es salvo o no, ¿verdad? Entonces, pero es importante eso, que nosotros veamos de qué forma podemos atraer a esas personas y si son hijos de Dios, porque Dios ha determinado quiénes son sus hijos, si son hijos de Dios, pues seguramente el Espíritu va a hacer obra en sus corazones tarde o temprano y nosotros pues perseveramos en tratar de traer más personas, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios eso también, de que no, porque nosotros solo no, es bien difícil que logremos hacer las cosas que tenemos que hacer. Necesitamos ayuda del Espíritu, porque sin Jesús nada podemos hacer, porque Él es la vid verdadera, tenemos que estar en Él. Hermano, ¿Hola? ya me acuerdo que usted conoce al doctor Barrientos. No, fíjese, no lo conozco. Bueno, antes en el grupo juvenil, en la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Ajá. Digamos, teníamos la sociedad de jóvenes y después nos reuníamos en los grupos con cada líder. Entonces el doctor Barrientos fue mi líder. Entonces yo me acuerdo que eran las 7 de la noche y nosotros tirados en los pisos de ahí, de afuera de la iglesia, ¿verdad? Meditando, estudio. Sí, el doctor Barrientos ya llevaba algo listo, ¿verdad? Y ahí compartíamos, decíamos, es que yo ya no quiero ir a la U, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y por qué? Pues sí, entonces, no, hay que seguir. Entonces, esas cosas no se olvidan, hermano. Y lo bonito es de que estábamos ahí en confianza, ¿verdad? Sentados en el suelo, acostados en el suelo, pero meditando y hablando, ¿verdad? Fíjate que no debes estar así. Entonces ahí resuelve uno muchas cosas. Que en vez de estar solo, ¿verdad? La demás gente lo oye a uno y entonces ya hay solución, se lee un versículo. Eso no se olvida, jamás. Sí, excelente, qué bueno. Sí, definitivamente los grupos pequeños es una gran ayuda para el cristiano, para el crecimiento. Y bien bonito de que se puedan reunir varias personas, pero también teniendo como centro la palabra de Dios. Porque... No, exacto. Ajá, Es que básicamente era un estudio bíblico, pues, pero lo importante es que uno se siente como en su casa, ¿verdad? ajá. Se siente cómodo, se siente en confianza, ¿verdad? Y ahí pues se lee la Biblia y se comparte qué sentís, cómo estás, etcétera, para ir avanzando, ¿verdad? Emocionalmente. Sí, sí, es cierto. La verdad es que, ajá, uno de joven más que todo, uno suele cometer errores. Bueno, en todo momento uno comete errores y hace falta que a veces que alguien que lo aconseje, ¿verdad? Entonces los grupos pequeños es una gran ayuda, o sea, porque tal vez uno, bueno, lo primero es que la persona se abra y pueda contar su situación, ¿verdad? Eso tiene que ver con la confianza que hablaba el hermano. Pero, y sí, o sea, estando con otros hermanos y más que todo, habiendo hermanos maduros en la fe, o sea, es una ayuda grandiosa eso, de que puedan aconsejarlo con base a la palabra, ¿verdad? Y también otras personas tal vez ya pasaron por esa experiencia y pueden dar un consejo adecuado. Entonces, sí, definitivamente, los grupos pequeños es una gran herramienta eh, para poder realmente vivir esa comunión unos con otros. Bien, entonces les traía también un poco más de información referente al sentido del discipulado con respecto a la comunión y a los grupos pequeños. Entonces, la comunión o la conformación de grupos pequeños en sí no es un fin como tal. O sea, no es esa la función de la iglesia, crear esa comunión o los grupos pequeños. Si bien sí se hace, pero no es ese el fin último, sino que hay una razón de ser. El llamado es hacer discípulos para el reino,
porque ese es la gran comisión, que lo hemos estudiado muchas veces. De hecho, es la misión de la iglesia como tal. Hace poco en el plan estratégico lo dieron a conocer como tal. En Mateo 28, capítulo 19, perdón, capítulo, Mateo 28, versículos del 19 al 20. Que es la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esa es la gran comisión. Lo que tenemos que hacer es traer más personas a la iglesia, ¿verdad? A Cristo, pero también discipular. Entonces, ese es el sentido de esta comunión, es el sentido de los grupos pequeños, poder ser edificados en la palabra, poder ser discipulados y discipular a otros. Como decía el hermano, es necesario que uno también tenga, por así decirlo, discipular a otros. Entonces, se debe enseñar sobre el arrepentimiento y someterse a la autoridad de Jesús. Eso es básicamente lo que tiene que hacer la iglesia también en ese discipulado. Entonces, los grupos pequeños son una estrategia necesaria en las iglesias locales. La comunión y los grupos pequeños en la iglesia local lo podemos ver en Hechos capítulo 5, versículo 42. Quiero ver, me equivoqué. Vamos a analizar este versículo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí podemos ver que hace mención a las casas. O sea, ahí podemos ver que los hermanos se reunían también en casas. Y las casas, si bien habían hermanos que tenían casas más grandes, pero hay otros que tal vez la casa era pequeña. Entonces, las reuniones que hacían no podía estar ahí toda la asamblea. Acordémonos que la iglesia primitiva estaba creciendo en número, el cristianismo estaba creciendo en números muy grandes. Fue un crecimiento muy exponencial. Entonces era necesario para que hubiera y existiera esa coinonía, esa comunión unos con otros, se reunían en las casas. Entonces ahí podemos ver esa evidencia de que ya existían los grupos pequeños desde la iglesia primitiva. Finalmente, ya casi terminamos. Quiero ver, ya estamos, 8:51. Algunos obstáculos para la comunión. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 5. 12, del 4 al 5. Nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ese es un detalle, ¿verdad? Todos somos diferentes, tenemos diferentes dones, talentos, formas de pensar. Y si bien tenemos en común esas doctrinas de los apóstoles que nosotros estudiamos por medio de su palabra, por medio de los grupos pequeños, por medio de lo que hace la iglesia, que es predicar, por medio de ese discipulado. Entonces, eso es bueno, todo eso es bueno. Y nosotros somos diferentes unos con otros, entonces en esa pluralidad tenemos que convivir de la mejor manera, aunque a veces es difícil por esa misma situación de que somos diferentes, ¿verdad? A veces tal vez pueden haber algún tipo de conflicto, pero en ese ambiente de hermandad no debe existir ese tipo de cosas que obstaculizan nuestra comunión, sino que debemos de tenernos paciencia, tener ese amor los unos con los otros, ser fraternales. También en 1 Juan, capítulo 1, versículos del 3 y versículos del 6 al 7. Voy a anotar por aquí. 1 Juan 1, 3, 6, 7. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Aquí nos dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído. Él era uno de los apóstoles, él estuvo con Jesús, él fue un testigo que vio y oyó de boca de nuestro Señor todas esas maravillas, esas enseñanzas. Entonces, eso es lo que él está anunciando como apóstol. Y ahí menciona, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, esa comunión, esa coinonía, de poder tener esa relación estrecha unos con otros y aquí enfocándolo a la enseñanza, también esas doctrinas fundamentales de los apóstoles que tenían que tener ese conocimiento unánime todos los hermanos que se iban sumando a la iglesia. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Ahí podemos ver esa relación vertical con el Señor, nuestro Dios, con el Padre, con su Hijo Jesucristo, que eso es lo que nos impulsa a tener comunión con los demás también. Siguiendo con el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, y andamos en tinieblas, tinieblas puede ser un sinónimo de vivir de una forma desobedeciendo totalmente, o sea, teniendo una vida haciendo lo que yo quiera, ¿verdad? Sin tener ningún filtro, por así decirlo. Entonces ahí dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y ahí dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y ahí vemos algo extraño, ¿verdad? Porque relaciona la comunión con el Padre, con Dios, y la relación que tenemos con unos con otros, con nuestro prójimo, se puede decir, con los hermanos de la iglesia. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que si nosotros andamos en luz, evidenciamos por nuestra vida que somos hijos de Dios, se va a notar esa comunión que tenemos unos con otros. Y obviamente no somos perfectos y el apóstol lo sabe perfectamente que nosotros seguimos pecando, seguimos siendo, estando en este mundo, pues con este cuerpo pecaminoso. Y nosotros caemos en tentaciones muchas veces y decimos lo que no tenemos que decir y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces está esta salvedad y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque tenemos esa esperanza en Cristo Jesús de que Él pagó el precio por nuestros pecados y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia. Entonces, quiero ver qué pasó aquí. Ajá. Entonces, si tenemos comunión con Dios, debemos de tener comunión entre los hermanos. En resumen, eso se podría decir. Comunión con Dios significa, estos solo son algunos puntos, algunos pensamientos, no, para no hacerlo largo, pues no hay un texto bíblico argumentándolo por cada uno de esos puntos, pero es algo que por lógica podemos verlo, ¿verdad? Si yo tengo una comunión con Dios, quiero tener una comunión con Dios, debo de conocerlo. ¿Y cómo lo puedo conocer? Por medio de su palabra. Si tengo una comunión con Dios, voy a querer compartir sus intereses. O sea, si a mí me dice que tengo que hacer la gran comisión de ir y hacer discípulos que den fruto, entonces debo de compartir ese interés de que debo de hacerlo y a animar a otros que lo hagan. También dice, vivir conscientemente en su presencia y obediencia. Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Está en nosotros. Si nosotros viviéramos con esa conciencia de que Dios siempre está con nosotros, creo que evitaríamos pecar muchas veces, ¿verdad? Y eso nos haría ser obedientes a su palabra. Y eso es parte de lo que debemos de hacer para tener una comunión con Dios. Y orar. La oración es clave para poder tener esa cercanía con nuestro Señor, con nuestro Dios, para poder estar en su presencia y poder hablar con Él y
poder expresarle lo que le amamos, lo que le agradecemos, lo que necesitamos y le suplicamos también. Otro de los obstáculos que pueden haber es mantenerse unidos. Eso es un poco difícil porque somos humanos y nosotros tendemos a ser un poco egoístas en nuestra forma de vivir. 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es importante y en la misma palabra comunión, ahí vemos que se refiere a eso también, de tener un mismo pensamiento, o sea, una misma doctrina del fundamento de los apóstoles. El apóstol Pablo es parte de ese fundamento y ahí nos está diciendo claramente que debemos de evitar ese tipo de divisiones. Sí, a lo largo de la historia la iglesia pues ha tenido muchas divisiones, pero ha sido necesaria porque porque la palabra de Dios es lo más importante y es nuestra línea base. Si a una religión, una denominación se aparta de lo que la palabra, de lo que la Biblia enseña, entonces debemos de huir de ahí, o sea, y es una división que ni modo se tiene que hacer porque hay que guardar la doctrina sana que está en la palabra y no tergiversarlo ajá, o sea, es bien, o sea, sí, hablar de divisiones en la iglesia han habido muchas y de hecho nosotros somos parte de una denominación, ¿verdad? Una iglesia local con una denominación específica que es bautista y así sabemos que hay pentecostales, que hay asambleas de Dios, o sea, una gran cantidad, ¿verdad? Denominaciones, católicos ortodoxos, eh, pero eh, pero nosotros debemos de estar firmes en lo que la palabra dice. Entonces, si hay divisiones, ni modo, siempre va a haber divisiones, pero nosotros debemos de velar y tratar de que eso no se dé, sino que estemos perfectamente unidos, dice el apóstol, en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso es importante también la declaración de fe. También en Salmo 133, versículo 1, quiero ver qué son. Eso ya son las 9. Pero bueno, solo para terminar un poco la idea, contender por la fe es importante también. Y tiene que ver con lo anterior, que hay personas o doctrinas que dividen, ¿verdad? Entonces tenemos que velar por estar firmes en la fe, conforme a las escrituras, lo que enseñan. Y podemos tener dos extremos. Podemos tener el libertinaje, en donde habla que como somos salvos por gracia, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ese es el libertinaje. Prácticamente el libro de Judas habla sobre eso. Ese tipo de personas que toman la gracia como un pretexto de hacer lo que uno quiera. Y eso no, ¿verdad? Pero también está el otro extremo que tiene que ver con el legalismo, en donde estoy añadiéndole eh, como, eh, como pasos o como requisitos para la salvación o para la bendición y para ganarse el favor de Dios, por ejemplo. Entonces, ese es otro extremo que no tenemos que caer ni en el legalismo ni en el libertinaje, sino que estar conscientes de lo que enseña la palabra referente a cómo debemos de vivir de una forma piadosa. La amargura también puede ser algún obstáculo que nos puede dividir, nos puede obstaculizar la comunión entre nosotros. Y el chisme, pues ya lo saben también que es algo que mina bastante, pero debemos de estar nosotros tratando de evitar la calumnia, el hablar mal de otras personas, porque al final eso lo que hace es eh, minar la iglesia, ¿verdad? Y no seamos piedra de tropiezo para el crecimiento del evangelio. Bien, hermanos, eso sería
todo lo que estaríamos viendo esta mañana. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. No, yo solo quisiera, hay una alabanza, hermano, que básicamente como que resume todo lo que ha dicho usted ahora. No sé si podemos terminar con ella, la voy a poner y es súper, súper para que nos quedemos con eso. ¿Qué le parece? Un minuto. Sí, por la hora, pues no sé si los hermanos, pero sí, si gusta, póngale, hermano. Ajá, no hay problema. Alguien te ama, que alguien se preocupa por, te lo